voy a explicar por qué Oracle es una base de datos objeto relacional y no solamente una base de datos relacional. ¿Qué quiere decir objeto relacional? Pues que es una base de datos relacional normal, como el resto, pero le añaden una capa de orientación a objetos por encima que permite hacer cosas como las que os voy a enseñar ahora, que son bastante interesantes. Vamos a ver los ejemplos. Me conecto con el usuario de laboratorio. Y os voy a enseñar un primer ejemplo de esta orientación a objetos. Fijaos, yo puedo crear un objeto llamado rEmpleado que esté formado por estos atributos. ¿Veis? Número empleado, nombre empleado, etc. Y cuando yo lo creo, esto en sí no es una tabla, es un tipo. Yo podría crear una tabla basada en ese tipo. Yo puedo utilizar ese tipo también en PLSQL y puedo hacer multitud de cosas. ¿Qué podría hacer también? Puedo crear una tabla, un array a partir de este objeto. Tabla no entendida como una tabla, como un segmento donde almacenar filas, sino como otro tipo que sea table of rEmpleados. Si os fijáis, yo puedo crear este tipo vector de el objeto empleado que acabo de crear. Fijaos que si yo hago un desc de tEmpleado, lo que me dice es tEmpleado es un table of el registro empleado. ¿Y qué cosas puedo hacer con ello? Pues puedo crear, lo dicho, una tabla física, puedo crear otro tipo basado en ese tEmpleado. Esto sería hacer algo así, sería crear la tabla, por ejemplo, departamento con un array de empleados como una columna, si os fijáis, y esto ya es un create table, esto ya es una tabla física. ¿Qué pasa cuando yo tengo una columna que es de tipo tabla? Pues estoy incrustando una tabla dentro de otra, estoy haciendo lo que se llama una tabla anidada. Para ello tendría que poner la cláusula de nested table y decirle que empleados en cuestión se almacene como el segmento nt empleados. Y fijaos, esto ya es una tabla. Es una tabla a la que yo le puedo hacer insert de filas. Puedo hacer un desc de depth-emp y la visualización es una tabla normal que tiene 3 datos escalares, que es número, texto, texto y un tipo de dato empleados que es esta tabla incrustada. ¿Cómo insertaría una fila? Pues como tengo aquí en este ejemplo, para insertar, si os fijáis, el departamento 10, ventas, Madrid, y para decirle la tabla de empleado yo le tendría que decir que es el tipo tEmpleado, que está formado por 3 registros. El primer registro para María, el segundo registro para Juan y el tercer registro para Cris, que serían agentes, contratados la fecha de hoy, etc. Y esto se visualizaría tal cual así. Select asterisco from depth-emp y yo podría ver las 4 columnas y una columna que es una tabla anidada. Como os he dicho antes, tened en cuenta que empleados es una tabla incrustada que se almacena externamente en un segmento aparte. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las búsquedas que hagáis por empleados que se llamen María o empleados de tipo agentes, es decir, por valores dentro de esta tabla incrustada, pues muy eficientes no van a ser. Esa es la pega. ¿Ventajas? Pues muchas. Fijaos el ejemplo este, un poquito más complicado. ¿Qué pasa si yo me creo un tipo? Yo creo este tipo. Y yo voy a poder hacer sobre la tabla, por ejemplo, ¿recordáis la tabla? La tabla depth, ¿vale? La tabla de departamentos de toda la vida. Voy a ponerle el formato. Y la tabla emp, select asterisco from emp. ¿Recordáis estas tablas que son las estándares de toda la vida? Pues yo podría apoyarme en esta orientación a objetos para tomar estos tipos objeto y formatear la salida en formato XML haciendo una conversión multicast. Fijaos, yo podría hacer algo tal cual así. Voy a poner en la salida para que se me vea bien. Y fijaos,
yo le voy a decir, visualízame en formato XML este registro dept que tiene los tres atributos de departamento de nome y log, y hazme una conversión de este select asterisk from emp para el empleado que sea como este array de t empleado, y todo esto me lo formateas en XML. Por lo que si yo consulto sobre el del departamento 10, tengo una cosa tal cual así. ¿Veis qué chulada? He consultado la tabla, esas tablas, la tabla departamento y la tabla empleados, las he cruzado en una query y he sacado el formateo de esta salida, ya que estoy utilizando esta conversión, me estoy apoyando en estos objetos, en estos tipos para volcar el contenido. Esto lo transformo en un XML y fijaos la salida. Pues espero que os haya gustado. Suscribíos, dale a like si os ha gustado y pasaos por el Patreon. Claro que sí, que es donde voy poniendo ahí todos los scripts y voy poniendo la versión más extendida de estos vídeos y donde voy contando. Recordad también, meteos en Discord, que ahí estamos todos.